A esta hora establecemos contacto en vivo en Miami con Marcelino Millares. Él es presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, especialmente en Miami. Señor Millares, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo de NTN 24. Gracias, Latinoamérica. Gracias a ti, Roland. ¿Qué se puede decir frente a esta intervención que hará en los próximos minutos el gobierno cubano ante la Asamblea General de Naciones Unidas en su edición número 69? Le pregunto lo siguiente: ¿tienen las credenciales, los argumentos necesarios para reclamar, como lo hizo en el caso de Venezuela, la libertad de un preso político cuando el régimen mantiene encarcelado a cientos de opositores, en este caso en territorio venezolano? Situación similar que se vive en Cuba. Se reclama la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, entre otros temas, cuando estos gobiernos son señalados, y desde luego así lo hacen en sus países, asfixiar a quienes opinan o piensan diferente a su régimen o a sus gobiernos. Sí, efectivamente, en el caso de Cuba no hay libertad de prensa ninguna. Cuba tiene temas muy serios de derechos humanos, de violación de derechos humanos. En Cuba hay una alta represión contra la disidencia, la oposición no puede hablar, es silenciada continuamente, así que veremos qué es lo que tiene que decir este año. Usualmente siempre hablan del bloqueo, es uno de los temas, y en ese tema la oposición cubana, y yo como parte de la oposición cubana, nosotros estamos también en contra del bloqueo. En ese tema hay una identidad entre lo que el gobierno cubano está pidiendo y lo que la oposición también cree. Así que en el tema del bloqueo no hay problema. En todos los otros temas sí tenemos serias diferencias y serios problemas, básicamente en el área de derechos humanos. Hola, señor Millares. ¿Cree usted que durante esta locución ante el Pleno de la ONU se tratará la presencia o la invitación que ha hecho el gobierno de Panamá para que Cuba asista a la próxima Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Ciudad de Panamá el próximo año? No, me parece que es un tema muy pequeño para que sea tratado en este discurso. Yo creo que va a tratar temas más generales, más grandes, más importantes para Cuba. Incluso Cuba todavía no ha manifestado su aceptación o no aceptación a la invitación que le ha hecho el gobierno de Panamá. Por lo tanto, todavía no es noticia, por así decirlo. Lo será pronto, pero no creo. A tratar. En ese sentido, también podría hablar frente a lo que ha vivido Cuba, de acuerdo con las últimas reformas económicas que especialmente ha puesto en marcha el régimen y que evidencian de una u otra manera el fracaso de las políticas socialistas. ¿Sería este el escenario para dar a conocer nuevas luces o aspectos generales de hacia dónde se dirige la economía al mando del régimen cubano? Nuevamente, no creo que ellos, usualmente en las alocuciones de las Naciones Unidas, no tratan los temas internos de política de ellos, más bien tratan temas de política internacional. Yo creo que va a tratar el tema del Medio Oriente, ese va a ser uno de los temas. Creo que va a tratar el tema de Venezuela, creo que va a tratar el tema del bloqueo, o sea, temas de política internacional, pero ellos esquivan y evitan tratar todo lo que sea los temas de política interna, sobre todo aquellos que pongan en evidencia, como ustedes acaban de decir, el fracaso de la economía cubana, el fracaso de la economía socialista, que es lo que ha pasado en Cuba y lo que está pasando ya en Venezuela, puesto que el sistema no funciona. Señor Millares, una quizás de las propuestas que se ha repetido en varios representantes de Latinoamérica ante la ONU, ante esta Asamblea número 69 de Naciones Unidas, es la solicitud de cambios estructurales dentro del Consejo de Seguridad del organismo internacional. ¿Cree usted que Cuba va a tratar este tema y se va a unir a esta propuesta que ha presentado la región? Sí, hay un consenso muy grande, incluso entre las grandes potencias, de que ya han pasado suficientes años desde la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, y las Naciones Unidas requiere serios cambios estructurales, sobre todo en el Consejo de Seguridad, que es el organismo más importante de las Naciones Unidas. Y en ese sentido, estoy seguro que Cuba va a ser uno de los países que va a tratar de tener una posición dentro del Consejo de Seguridad. Venezuela está reclamando su posición dentro del Consejo de Seguridad. Alemania está reclamando su posición dentro del Consejo de Seguridad. Todo el mundo quiere ser parte del Consejo de Seguridad porque es el organismo más importante. Es evidente
de que se necesita un cambio estructural y el cambio viene. La pregunta será quiénes serán parte de ese Consejo de Seguridad, lo cual lo hacen rotativamente para que darle oportunidad a la mayor parte de países que puedan participar. Cuba ha sido parte del Consejo de Seguridad en el pasado. Muy bien, agradecemos a Marcelino Millares, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en Miami. Gracias por su tiempo aquí en el informativo de NTN 24. Gracias a ustedes.